Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, estamos listos ya aquí en la sala de Noticias del Tiempo para grabar Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, martes 17 de abril de 2018, vamos a hablar de qué efectos tendrá sobre Santrich y La Paz el hecho de que Marín sea ahora testigo clave de los Estados Unidos y qué viene para la economía venezolana tras el último pronóstico del FMI. Soy Andrés Mompotes, su director de información del tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. El tema más leído, vamos a hablar de Marlon Marín, que desde hoy se convierte en testigo clave de Estados Unidos. Se lo llevó un avión de la DEA, una noticia que causó sorpresa porque inicialmente había sido detenido con fines de extradición. Es lo que más está consultando en este momento la gente en eltiempo.com. Y para hablar de este tema y de sus consecuencias estamos con Milena Zarralde, de la sección de justicia del Tiempo, y con el editor John Torres. Milena, ¿cuál es el contexto de esta noticia? Así es, Andrés, el contexto es que hoy a las 5 de la tarde se vencía el plazo para que se legalizara la captura o quedara en firme la captura de Marlon Marín con fines de extradición a Estados Unidos. Pero resulta que el viernes pasado él estuvo en un interrogatorio de unas 7 horas con agentes norteamericanos en donde habló de muchísimas cosas en este proceso en el que es investigado por hacer parte supuestamente de una red de narcotráfico, caso en el que también capturaron pues al ex jefe de las FARC, Jesús Santrich. Y entonces después de ese interrogatorio y cuando hablan con él ven una posibilidad de colaboración y lo que deciden hacer las autoridades norteamericanas, concretamente pues la Corte de Nueva York que lo está investigando, es dejar vencer esos términos para legalizarle la captura y enviarlo a las 12 de la madrugada de este lunes a Estados Unidos, en donde él va a iniciar un proceso de colaboración en esta investigación que se le sigue. Para seguir con el contexto, John, ¿quién es Marín? ¿Por qué ha sido tan importante en este proceso? Pues ve, Andrés, Marín es un tipo que hasta hace una semana nadie tenía mayor idea de él y sin embargo, por todo lo que hemos podido conocer, por lo que hemos venido revelando en el Tiempo y en otros medios de comunicación, pues nos hemos dado cuenta de que era una persona que tenía mucho juego entre telones en el proceso de paz. Y no en la negociación como tal, no en nada de esto, sino en los contratos relacionados con la implementación del proceso de paz y luego en negocios relacionados con narcotráfico. La decisión de Marín sorprende, ¿por qué? Porque primero las FARC y todo el mundo y él también hablaban de un montaje y finalmente este señor termina aceptando muy rápidamente las condiciones de la DEA. Usted sabe que el que primero se monta en el avión y el que primero llega a Estados Unidos lleva las de ganar porque tiene la posibilidad de echar al agua literalmente a los otros de la red y ganar beneficios penales, y es seguramente lo que él va a intentar hacer. Y sorprende mucho por lo que le digo, porque es un personaje que prácticamente nadie conocía, es sobrino de Iván Márquez. Es sobrino de Márquez, pero no es desmovilizado, nunca apareció en las listas como miembro de las FARC. Claro, no apareció, pero ellos dicen que era combatiente del bloque norte de las FARC y además pues estuvo en la negociación de La Habana, nunca negociando directamente. Los negociadores del gobierno aseguran que no lo conocieron, pero siempre estaba en La Habana en las épocas en las que había movimiento del proceso de paz y seguramente él aprovechaba vender la idea de que su tío pues es un personaje muy famoso en las FARC, pero este en realidad el narcosobrino, famoso narcosobrino en Venezuela. Aquí las FARC tienen uno que es el sobrino Iván. Para añadirle al contexto, hay que recordar que las FARC han dicho, mire, este señor no tiene una preponderancia importante en nuestra organización. Santrich dice, es un tipo que lo conozco, pero no tiene influencia sobre mí, y han tratado de decir que este personaje no tiene, digamos, ningún tipo de gran poder ni influencia dentro de la organización. Esa ha sido la defensa hasta ahora de quienes están involucrados en el caso. Claro, Andrés, yo creería la verdad que una buena decisión para las FARC es marcar distancias frente a este personaje, que es un personaje que no tiene el perfil de esos luchadores revolucionarios que venden las FARC en su propaganda, porque si usted se fija en las fotos de su Facebook, que fueron reveladas también por los medios, pues siempre aparece más... hay que decirlo así, es un poco duro, pero parece de esos narcos emergentes que se toman fotos frente a carros famosos, frente a carros lujosos y que dan sensación de poder a través de su Facebook. Y este es un personaje que estaba pidiendo plata para los contratos de la implementación del proceso de paz, que tenía llegada claramente a personas importantes dentro de las FARC, y lo que hay que hacer ahora es mirar realmente hasta dónde puede hablar y qué es lo que tanto conoce. Seguramente va a ser testigo en contra de Santrich, probablemente, pero también tiene la posibilidad de hablar, y es seguramente el gran interés de Estados Unidos, de armar más el dossier de cómo funciona aquí el cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, y también un poco de otra parte de este proceso, y es cómo se movían las FARC en Venezuela, porque este personaje también pasó por Venezuela. Ya que estamos hablando entonces de ese punto, Milena,
¿Cuáles son las consecuencias de que este señor se convierta en testigo clave? ¿Qué puede pasar, primero que todo, con el proceso de paz? Bueno, lo que podría pasar con el proceso de paz en este momento es que de pronto, si él llega a mencionar a otros jefes guerrilleros que podrían quedar involucrados, pues en este caso quedaría en un momento crítico en el sentido de pues decir que hay otras personas además de Jesús Santrich que habrían terminado incumpliendo con esos compromisos pues que se habrían hecho en las FARC, que era no volver a delinquir después de la firma del acuerdo de paz. Y también hay algo importante aquí que decir, Andrés, y es que esta persona, Marlon Marín, digamos que también está siendo investigada en Colombia, como lo decía John, por el hecho de estos casos de corrupción con dineros precisamente que debían ser usados para el posconflicto. Y es allí donde pues también las FARC han tratado de desligarse un poco de esta situación y han dicho que este señor simplemente era como un interventor y tenía unos proyectos productivos y que todo habría recaído en él, pero que ellos no tenían conocimiento de esos malos manejos, lo que también pondría en duda ese manejo de esos dineros. Quiero preguntarle algo que es muy interesante para ver ustedes cómo lo analizan, y es si él tenía temas pendientes en relación con esas supuestas supuestos intentos de quedarse con dinero que estaba destinado a los desmovilizados. ¿Por qué no se quedó en Colombia respondiendo primero por esa investigación? Pues el ventilador de este señor Marín, Andrés, no solamente funcionó el viernes con la DEA, sino que todo el fin de semana estuvo hablando con la Fiscalía. Lo que sabemos es que dejó mucha información acerca de esas personas o que lo buscaron o a las que se acercó y aceptaron de alguna manera recibir algún tipo de dinero o pagar algún tipo de dinero para quedarse con los contratos de la implementación del proceso de paz. Claramente también hay que decir que esto no corresponde a algo profundo en el proceso. Estos eran contratos chiquitos que tenían que ver con la implementación de los campamentos y esto hay que verlo en el contexto. Pero, ¿qué pasó? La Fiscalía sí tiene las declaraciones, pero claramente privilegia el caso de narcotráfico, que parece ser mucho más grave y que tiene muchas más implicaciones realmente para el país. Marlon Marín es un personaje realmente indeseable para las FARC y para el país. Se va a ir de Colombia a ser testigo ante la DEA y lo que hay que ver es, como le digo, que realmente cuál es el examen crítico que hacen las FARC de este personaje y también del comportamiento de Santrich. Milena decía, si no hay nadie en las FARC que tenga ningún tipo de comportamiento que haya faltado a lo que prometieron en el acuerdo de paz, no hay ningún problema. Si hay alguien que incumplió ese acuerdo, va a tener problemas. Pero no estamos abriendo la puerta a que el tema del proceso de paz entre por esta vía a una corte federal y allá sea donde se resuelvan muchas de las cosas que están por resolverse acá en la justicia especializada. Pero fíjese, Andrés, que claramente el acuerdo final lo dicen. Si usted delinquió después de la fecha de la firma de la paz, que es noviembre del 2016, puede tener problemas con Estados Unidos y con la justicia colombiana porque en ningún caso los beneficios de la justicia transicional aplican para esas fechas posteriores. Pero si esto se refiere a actos anteriores, y todos sabemos que las FARC cometieron narcotráfico y toda la gran cantidad de crímenes que cometieron, esto queda dentro de la norma, dentro de la Justicia Especial para la Paz. Estados Unidos puede abrir los procesos que quiera, recuérdelo usted, pero finalmente la extradición está siempre en manos del presidente de la República, sea quien sea, y es el presidente de la República quien toma la decisión final de si envía a los Estados Unidos o a cualquier otro país a las personas que son pedidas en extradición. Muy bien, Milena, John, muchas gracias. Muchas gracias. La clave de las noticias. En el tema clave nos vamos para el Catatumbo, la región que hoy está bajo fuego en norte de Santander por cuenta del paro armado que está siendo la presión sobre una cantidad de habitantes. Alrededor de 11 municipios de esa región del país están afectados por este paro armado que se está generando por cuenta del enfrentamiento entre la guerrilla del ELN y una disidencia del EPL conocida como los Pelusos. Una disidencia que se enfrenta al ELN a sangre y fuego por el control de narcotráfico y que en este momento tiene el comercio cerrado, tiene alrededor de 45.000 estudiantes sin poder ir a clases. Estamos con Miguel Ángel Espinosa de la sección de Nación del Tiempo para que nos cuente qué más se sabe sobre esta noticia. Miguel Ángel. Bueno, Andrés, a raíz de la denuncia o el anuncio que hizo la ONU de la crisis en la que se encuentra el Catatumbo, donde 4.000 menores más o menos estarían sin recibir clase por el tema de la suspensión y el paro armado por el enfrentamiento entre estos dos grupos armados, la Asociación Sindical de Institutores de Norte de Santander corrigió, digamos, ese comunicado y advirtió que son 45.000 los menores afectados por este paro armado, y no solamente los estudiantes, sino el comercio y el transporte se están viendo afectados por cuenta de este paro armado que se inició el fin de semana en esta región del país. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué están enfrentados, además de lo que ha venido ocurriendo
en relación con el narcotráfico. ¿Qué es lo que hace que en este momento tenga a esta región del país viviendo en medio de dos actores del conflicto, esa guerra y esa presión en relación con su vida cotidiana? Bueno, a comienzos de este año se dio, digamos, el mayor pie de fuerza por parte del ELN en la zona, ya que era una zona dominada pues, por esta banda de este reducto criminal llamado Los Pelusos, y ha empezado esa disputa por el control de la zona, por el control del narcotráfico, del tema de los secuestros, del comercio pues ilegal en la zona, debido a que salió... ya no hay presencia de las FARC en ese territorio, por lo que entre esos dos grupos se ha dado esta contienda para... El vacío de poder que dejaron las FARC generó esta guerra. Exacto, e incluso se ha trasladado en algunos momentos de tensión pues en los enfrentamientos, se ha trasladado incluso hasta el país vecino, hacia Venezuela, en donde se ha, digamos, movido entre ese territorio, y entre Colombia y Venezuela se ha producido esa guerra. Miguel Ángel, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué viene en los próximos días en relación con este enfrentamiento? ¿Qué se está haciendo por parte de las autoridades para lograr recuperar el control? Bueno, por parte de la Defensoría del Pueblo se emitió un comunicado solicitando que se ponga especial atención en esta problemática, ya que el mes pasado se dio digamos, la salida de más de 100 familias de la zona por cuenta de los enfrentamientos. Así que el tema del desplazamiento es lo más grave en estos momentos. La Defensoría hizo un llamado urgente para que se atienda cuanto antes la emergencia. Miguel Ángel, muchas gracias. La cifra del día. Y de la región del Catatumbo, de donde era el tema que tocábamos en el segmento anterior, nos vamos a mover mucho más hacia el oriente para entrar a hablar de Venezuela en la cifra del día. La cifra del día es 15%. 15% es el dato que hoy el FMI dice que se va a reducir el crecimiento de la economía venezolana. Es un dato impresionante que da cuenta de cómo está el vecino país. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo, para que nos cuente de dónde sale esta cifra. Bueno, la caída de la economía venezolana viene desde hace más de 5 años. Tiene que ver con los precios del petróleo que precipitaron esa reducción. Otros países que también tienen exportaciones petroleras importantes, aunque no tan grandes como las de Venezuela, como Colombia, sufrieron cierta desaceleración, pero el caso de Venezuela sí es dramático. Si uno mira las caídas de la producción económica de Venezuela del 2015 para acá, hoy en día esa economía está produciendo la mitad o menos de lo que producía en el 2014. Esa es la magnitud y sigue sucediendo. Este año la caída de la producción va a ser del 15%, como usted lo decía, y el año entrante sería del 6% según el Fondo Monetario. Habría una recuperación leve, pero nada para digamos para una consolarse. caída menor. Sí. Una caída menor. El pronóstico inicial hablaba de que la caída era del 9%. ¿Qué hace que revisen esa cifra a la baja? Bueno, el Fondo Monetario estaba mirando, digamos, todo lo que está pasando en el mundo. Seguramente tiene que ver con perspectivas de precios o nuevos datos relacionados con producción. Pero yo le pregunto, Mauricio, ¿por qué si estamos en un escenario de buenos precios del petróleo, Venezuela no se recupera? Porque la producción, la capacidad que ellos tienen de producir por falta de mantenimiento de las instalaciones se ha venido reduciendo. Cuando todavía Chávez vivía, decían un chiste, porque Colombia en ese momento estaba aumentando su producción petrolera y decíamos, vamos a llegar al millón. Venezuela producía más de 2 millones de barriles. Entonces en ese momento ya estaba reduciéndose la producción petrolera venezolana y el chiste era, Colombia y Venezuela están compitiendo a ver quién llega primero al millón de barriles. Y la cosa es que eso dejó de ser un chiste y estamos viendo que la producción en volumen, a pesar de que Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo superiores a las de Arabia, está reduciendo su producción. ¿Cuáles son los efectos para un país que tiene al frente este tipo de datos, este tipo de cifras? Bueno, un efecto que es muy claro de caos de la economía es la inflación. Hoy también salió el dato de inflación. Digamos que la política monetaria de Venezuela no es como la de Colombia, en donde hay independencia del Banco Central. Entonces empiezan a emitir más y más dinero
que cada vez tiene menos valor. Y hoy el Fondo Monetario Internacional está hablando de una inflación que es alucinante. O sea, esto no parece, esto parece ficción. En el 2018 la inflación en el año completo, según el Fondo Monetario, va a ser de 13.864%. Increíble. Eso es 50% mensual. Muy triste. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Tu acústica, tu óxica, tu eyúcaro. Araura. Chi asibukai. Chi arinukai. Musisain, chongwa, hapu, supura, no, poruin, mutuin, guay. Lo que escuchan es el tráiler de la película Pájaros de Verano de nuestro realizador colombiano Ciro Guerra, famoso por estar a punto de ganarse un Oscar de la Academia en la categoría de Mejor Película Extranjera con El Abrazo de la Serpiente. Y ahora tiene esta película, les invito a que vean las imágenes en el tráiler, son unas imágenes alucinantes, muy hermosas, de una visión de la Guajira colombiana con una historia que nos va a contar aquí Sofía Gómez, especialista de cine en cultura del tiempo, porque esta película y en lo que viene, y por eso estamos aquí con este tema, va a ser la apertura de uno de los eventos más especiales de Cannes. ¿De qué se trata, Sofía? Hola, Andrés. Sí, efectivamente estamos contentísimos de conocer esta noticia. Hay varias cosas interesantes de esta película. Sí, inaugurará una sección paralela a la competencia de Cannes que se llama Quincena de Realizadores, muy prestigiosa, por donde han pasado los directores de cine más importantes del mundo. El día que se proyecta esta película que inaugura la quincena, se le va a entregar un premio a Martin Scorsese, que se lo entregan los directores de cine franceses, que se llama La Carroza de Oro. O sea, eso quiere decir que Scorsese va a estar ahí viendo la película de Ciro. Exactamente, imagínense esto. Y lo tercero es que Ciro Guerra por primera vez codirige la película con su productora, que es Cristina Gallego. Entonces, Pájaros de Verano es una historia vista desde la óptica femenina, de cómo la bonanza marimbera afectó a las comunidades guayú en los años 70, cómo casi que destruyó sus costumbres ancestrales y sus relaciones familiares, ¿no? O sea, es una película que pinta excelente, ¿no? Y Ciro ha explicado por qué buena parte de la película, o al menos eso es lo que vemos aquí en el tráiler, está en lenguaje original de los indígenas guayú, en guayunaique. Sí, ellos suelen hacerlo. El Abrazo de la Serpiente estaba hecha en el idioma de los protagonistas, y ellos suelen conservar las lenguas originales, lo cual me parece valioso y me parece interesante en la medida que llegan a festivales internacionales de esa manera, ¿no? No en inglés, no haciendo películas en inglés como para conquistar otros mercados, sino ellos saben a dónde quieren llegar y lo tienen muy claro, ¿no? Desde el comienzo. Ya tiene una calidad impresionante, la puesta en escena visual es de una factura muy, muy alta. Sofía, ¿qué está pasando además también en lo que viene con la presencia de Will Smith en Cartagena? Ay, sí, cada vez es más habitual nombres y nombres de gente famosa pasando por nuestro país gracias a esta última ley de locaciones, de rodajes en Colombia, que ha abierto las puertas a estrellas de la talla de Will Smith, Nicolas Cage, estuvo acabo de estar acá en Bogotá. Exactamente, y por Cartagena va a ser un rodaje un poco largo, sabemos que va a estar casi un mes Will Smith acá. 30 días de grabación. Sí, seguramente que va a estar paseando también, ¿no? No creo que solo vaya a trabajar, aprovechará porque a él le gusta mucho. Recordemos que él estuvo con Marc Anthony hace un tiempo en Neiva, acompañándolo en unos conciertos, y pues aburrido no pasó, parece que le gusta mucho. Esta película? Esta película es sobre un agente. Will Smith encarna a un agente que está siendo perseguido, está buscando a un agente, no tengo muy claro si es de la DEA o es de la CIA. Alguna de estas organizaciones que terminan por ser protagonistas adicionales de la historia de nuestro país, además. Y sí, también. Por algo empezamos con ese tema el podcast hoy. La realidad supera la ficción, dicen por ahí, ¿no? Y lo que entiendo también alrededor de la película es que hay un director que es experto en estas películas de acción, el que está detrás de esta producción. Es interesante porque el director es Ang Lee, es un señor que se ha ganado 2 veces el premio Oscar, que había venido así como medio incógnito a Cartagena a ver hace un tiempo, 1 o 2 años, no estoy muy segura del tiempo,
mucho a ver cómo se vería su película aquí, que se llama Gemini Man. Sí ha hecho acción, él hizo Y El se Tigre enamoró y el de Dragón. Cartagena. Se enamoró de Cartagena. Ah, él es el del Tigre y el Él es el Dragón. director del Tigre y el Dragón, es el director de Secreto en la Montaña, es el director de La Vida de Pi. O sea que veremos muchas patadas, muchas artes marciales. Seguramente. Además porque tiene un ojo impresionante, tiene una estética visual Sí, muy hay que interesante. decirlo, no es solamente todo el montaje de estos espectáculos de esas juegos coreografías. acrobáticos, sino Ujú. también un tema muy hermoso alrededor de cómo se monta la acción en este tipo de películas. Sí, y detrás de él está un productor que sí está muy acostumbrado a derrochar en acción, que se llama Jerry Bruckheimer. Entonces, muy conocido también. Sí, exactamente. Bueno, Entonces, muy interesante, estaremos pendientes de ambas noticias. Sofía, muchas gracias. gracias, Andrés. Despedimos entonces este episodio de Al Cierre. Los invitamos mañana a que nos acompañen aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.